Pero VIP. Dijo el ex gobernante argentino, el peronista, el kirchnerista, que su expareja, al contrario, le pegaba a él y que al defenderse, él le tomaba de los brazos. Y es por eso que las imágenes donde la vemos con el ojo morado y con los brazos morados responden a estas situaciones, ¿no? Definitivamente es una situación que está generando de alguna manera bastante comentario, bastante debate en Argentina, pero también a nivel latinoamericano, porque se trata de un país vecino, de un país amigo. Argentina, queremos tanto a este país. Sin embargo, este suceso está, como hemos dicho, generando muchos comentarios. El ex gobernante ha señalado que la expareja le pegaba, ¿no? Y que él, para defenderse, le agarraba los brazos y que debido a ello su expareja mostraba esos hematomas, esos moretones. Sí, pero lo que llama la atención es esta excusa, ¿no? Fue un tratamiento estético contra las arrugas. En un solo ojo se puso este tratamiento, entonces, según la versión de Fernández. Las fotos son evidentes, están en las redes sociales. Esto es lo que está pasando en Argentina, donde justamente el expresidente Alberto Fernández aseguró a un sitio web que el hematoma que sufrió la ex primera dama de Argentina, Fabiola Yáñez, en uno de sus ojos, fue producto de un tratamiento estético contra las arrugas. ¿Y usted le cree al expresidente Argentina? Opine en Altavoz en Radio Vital 91.1 FM. Estamos en la 91.1 FM y de nuevo los invitamos a revisar altavoz.p. Vamos a una pausa y retornamos en breve. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Vital FM 91.1. 7:14 de la mañana, estamos en Altavoz en Radio Vital y continuamos con las 5 noticias del día. Araón. Sí, estábamos hablando acerca de la deleznable excusa del expresidente Alberto Fernández sobre la agresión en contra de su expareja, la ex primera dama argentina, Fabiola Yáñez. Fue un tratamiento estético contra las arrugas, dijo. A ver, Alberto Fernández, aquí la doble moral de la izquierda, en este caso de Alberto Fernández en sí, es que era un abanderado de la lucha contra la violencia hacia la mujer. Él creó este Ministerio de la Mujer, el cual eliminó Milei, siempre se consiguió un aliado o un aliade, como él decía, y ahora quedó totalmente evidenciado, ¿no? Definitivamente, una situación bastante compleja de lo que está ocurriendo en Argentina. Ha generado mucho debate, está en las redes sociales y las fotos de la posible justamente violencia es evidente, está en las redes sociales. Vamos a cambiar de información. Fuerza Popular propone a Fernando Rospigliosi para presidir la Comisión de Constitución. Aarón. Sí, ya se van armando, ya se van repartiendo las
los diferentes grupos parlamentarios, y en este caso Fernando Rospigliosi es la carta de Fuerza Popular para presidir el grupo de Constitución, mientras que Auristela Obando, Eduardo Castillo y Tena Ramírez harían lo propio en los grupos de Relaciones Exteriores, Agraria y Producción respectivamente por el lado de Fuerza Popular, que encabeza la primera minoría. Definitivamente vale anotar que en este nuevo periodo de sesiones el grupo parlamentario Naranja tendrá la conducción de 4 comisiones ordinarias, como lo has dicho, mientras que Alianza para el Progreso y Podemos Perú, que se constituyen en la segunda minoría congresal, tendrán cada una a su cargo 3 comisiones. Además, Fuerza Popular informó que su vocero titular para el periodo 2024-2025 será Arturo Alegría, el congresista Arturo Alegría, quien estará acompañado por César Revilla y Jenny Lazo como portavoces alternos. Pero ante todo en esta situación obviamente se están configurando, digamos, los titulares de las diferentes comisiones. ¿Cómo está en este momento, crees tú, conformado las demás otras comisiones en el Congreso, Aarón? Bueno, a ver, los grupos parlamentarios que más integrantes tienen en este momento lidera Fuerza Popular, seguido por Alianza para el Progreso y luego Podemos. ¿Quiénes manejan el Congreso en este momento? Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. Ellos deciden, se llevan los mejores grupos, pero ahora Podemos, al incluir Perro, Pericote y Gato, ha conseguido la Comisión de Fiscalización, que es muy importante, es una comisión con dientes, digamos, tiene la capacidad de investigar los hechos de corrupción. En su momento fue muy importante para investigar el caso del expresidente Pedro Castillo, por ejemplo. Definitivamente, y también que podría pasar por agua tibia algunas acusaciones, en este caso investigaciones contra la presidenta de la República y algunos de sus ministros. Sí, definitivamente. Es importante que el Congreso sea un contrapeso del Ejecutivo, pero eso no lo estamos viendo y es ese peligro de cara al 2026. Si la gente ve un matrimonio, se va a hartar de toda la clase política. Y es que lo que se ve justamente es un contubernio, en todo caso un cogobierno por parte del Congreso de la República y el Ejecutivo, en este caso presidido por la presidenta Dina Boluarte. Sí, en efecto yo estoy en contra de cualquier adelanto de elecciones. Creo que necesitamos estabilidad y lo hemos venido conversando desde la semana anterior, que lo más importante para el país es la estabilidad para generar un ambiente tranquilo que nos permita un crecimiento económico, pero que el Congreso fiscalice no está mal y para eso existen los check and balance, los diferentes poderes del Estado que se fiscalizan entre sí, ¿no? Definitivamente tiene que haber justamente este contrapeso en los poderes del Estado. Repetimos entonces esta noticia: Fuerza Popular ha propuesto a Fernando Rospigliosi para presidir la Comisión de Constitución, y esto ocurrió luego de la reunión de bancada donde esta entidad, este grupo parlamentario, ha elegido a los 4 congresistas que van a presidir las comisiones ordinarias que tendrán en el periodo 2024-2025. Estamos en Altavoz, tu programa en Radio Vital 91.1 FM. Comparte el programa, te invitamos a hacer comentarios también democráticos, alturados, en nuestras redes sociales. ¿Qué seguimos con? ¿Qué tenemos más, Aarón? Sí, estamos en vivo, Rumi, en la cuenta de Facebook de Altavoz. Simplemente en el buscador de Facebook ponen altavoz.p y ahí estamos. Ahí nos pueden ver, pueden escribir y estaremos prestos a comentarles, a responderles. Finalmente, sobre esta tasa Netflix, como se ha denominado, los bancos plantean que el cobro de IGB sea consensuado con el Ejecutivo. Sucede, Rumi, que como igual conversamos la semana pasada, el Ejecutivo, al amparo de las facultades delegadas que le dio el Parlamento, emitió un decreto donde se incluye el IGB a casi todos los servicios de Internet que no están domiciliados en el Perú. Pero ¿quién va a ser la entidad encargada de cobrar? La banca, que va a funcionar como agente retenedor. Pero la banca no tiene la tecnología para ello. Y hay que recordar, hay que resaltar que no solamente nosotros vamos a pagar el IGB, sino también una comisión bancaria. Definitivamente los expertos a quienes hemos entrevistado ya lo han señalado, han indicado que esta ley que cobra el IGB a las plataformas digitales, nos referimos al decreto legislativo 1623, que fue justamente publicado el pasado 4 de agosto, está generando debate. Vamos a conversar en un momento más con un experto, con el presidente ASPEC, con Crisólogo Cáceres, a quien vamos a tener en breve en el programa. Sin embargo, como sabemos, habría doble cobro, Aarón, porque no solamente se trata del cobro del IGB, sino también los bancos, si son los agentes que van a retener este impuesto, obviamente van a cobrar una comisión. Pero la gente tiene que entender, nuestra audiencia, cómo realmente va a impactar. ¿Qué productos, qué servicios no están domiciliados en el Perú? A ver, escúchenos bien. Por ejemplo, Uber, Airbnb,
Netflix y todas las plataformas prácticamente de servicio de streaming, Zoom, Spotify. Si quieres bajar, por ejemplo, un libro para que tus niños, tus escolares, tus estudiantes puedan leer, obviamente va a tener que pagarse también impuesto. Y esto de alguna manera definitivamente está generando pues la preocupación de las audiencias de las diferentes personas porque, como sabemos, es un impuesto que algunos expertos han considerado regresivo, que realmente no va a generar mucha recaudación y que lo que estaría haciendo el gobierno es buscar más ingresos a la caja fiscal en situaciones donde el país está hay complicaciones en la economía. Araún. Claro, el tema es que se dice que esto va a perjudicar a la clase media, pero en realidad no, porque un pequeño aumento para la clase media, que son quizás de 10 soles por aplicación, no va a afectar mucho el bolsillo, pero sí a la clase menos favorecida, ¿no? Fíjate lo que dice Fernando Eguiluz, el gerente general de un banco, BBVA, señala que lo que queremos es que esta medida sea fácil de implementar para la SUNAT, para nuestros clientes, para la banca y también para las empresas proveedoras de estos servicios. Obviamente no hay claridad, como sabemos todavía esta norma tiene que reglamentarse y podría estar entrando en vigor, en funcionamiento entre octubre y noviembre de este año, Aarón. Sí, lo que yo creo que con eso debe derogarla, porque es una norma mal planteada, ¿no? Primero, se ha tenido que conversar con la banca, porque va a ser la gente que va a cobrar. Se tiene que saber también, tenemos que conocer los peruanos para qué se va a destinar este dinero recaudado. Son impuestos que vamos a pagar. Y se ha hecho la loca. Y como es a través de un decreto legislativo, el Congreso lo puede revisar y lo puede tranquilamente derogar. ¿Tú qué crees? Definitivamente, ojalá que realmente haya una posición por ese lado, se revise bien la norma, cuáles son los pros, los contras. Parece que hay más contras que pro, y definitivamente cuando hay una norma que no va pues acorde a las necesidades de las audiencias, del público, de la ciudadanía, debería ser derogada. Sigamos con los ejemplos. Rumi, por ejemplo, Twitter. Yo tengo la versión X Premium y voy a tener que pagar más. También el servicio de citas Tinder, por ejemplo. Todos los servicios premium vas a tener que pagar. Y un aspecto muy importante que señalaste es cómo va a afectar este impuesto en la educación. No solamente Zoom, sino algunos alumnos acceden a revistas indexadas, por ejemplo. Así es, van a Aarón. tener que pagar más. Hace un momento dijiste que tienes Tinder, Aarón. En todo caso, vas a pagar más impuesto por Tinder y además el doble cobro por los bancos. No, imagínense, alguien que tenga, por ejemplo, Netflix, Amazon Prime, Disney, voy 3, Disney, Spotify 4, y utilice Uber, Rappi, pedidos ya estoy 7 y seguimos contando, ¿no? Definitivamente se encarece entonces el servicio. Si quieres tomar un taxi, un Uber, por ejemplo, de alguna manera, obviamente el impuesto sí te afecta porque obviamente el transportista no lo va a cobrar. Pero vayamos con Crisólogo Cáceres, él es presidente de ASPEC y muy amablemente hace toda la conversación para explicarnos mejor. Buen día, señor Crisólogo. Buen día, Aarón, Rumi. Un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? Sí, justo estábamos explicando, poniendo ejemplos de los servicios por los cuales las personas van a pagar más. ¿Nos puede dar más detalles al respecto? Son servicios, son con proveedores no domiciliados en el Perú que ofrecen servicios por internet. Así es, con proveedores no domiciliados. O sea, se ha optado por lo más fácil, ¿no? Se ha expedido un decreto legislativo en el marco de las facultades delegadas por el Congreso y en ese contexto, como necesitan hacer caja, han decidido que vamos a pagar IGB por estos servicios que prestan empresas no domiciliadas. El IGB es un impuesto que grava a las empresas domiciliadas cada vez que se realiza una transacción. En ese caso, las transacciones nacionales te generan a la larga crédito fiscal. Pero han decidido extender esa obligación de los nacionales a los internacionales. El problemita es que los internacionales no van a estar dispuestos a pagar. O sea, yo no me imagino a Netflix graciosamente, gentilmente, generosamente diciéndole al gobierno: ya quieres que te dé el 18% de mis ingresos, toma gobierno, toma el 18%, no lo va a hacer. Entonces el gobierno sabe de antemano que quienes lo vamos a tener que hacer somos nosotros. Esto de que les estamos exigiendo a las empresas no domiciliadas que paguen, que tributen en el Perú, eso pues es un engañamuchachos, ¿no? La verdad es que nosotros vamos a tener que pagar. Ahora, ¿qué vamos a pagar? Vamos a pagar todos los servicios prestados por estas empresas a través de plataformas y de aplicativos con los cuales contratamos. Es decir, en la actualidad nosotros pagamos, o sea, los consumidores peruanos ya están pagando a estas empresas por servicios que se generan en el extranjero.
Nosotros somos formales. Lo que va a ocurrir ahora es que además el gobierno graciosamente dice, estás pagando el deber formal, pero ahora tienes que pagar el 18% más por concepto de IGB. Entonces todo se va a encarecer. ¿Qué se va a encarecer? Se va a encarecer, por ejemplo, el acceso y transmisión en línea de imágenes, series, películas, documentales, cortometrajes, videos, música y cualquier otro contenido digital. Por ejemplo, Spotify, iTunes, Apple Music, YouTube Music, Netflix, Amazon, Max, YouTube, Premium, Disney, en fin, todo lo que se pueda imaginar. También el almacenamiento de información en un cloud o Dropbox, el acceso a redes sociales y o la provisión de contenido en funciones especiales como LinkedIn, Bumble, Tinder. Hasta el Tinder, imagínense, va a estar grabado. Los servicios de conferencia remota como Zoom y Teams, la intermediación entre la oferta y demanda de bienes y servicios como Airbnb y Uber. Es decir, todo lo que ustedes en este momento, señoras y señores que nos están escuchando, por lo que ya pagan, correcto, van a adicionarle el 18%. Claro, y además falta sumarle la comisión bancaria, ¿no? No tiene la capacidad de cobrar a las personas por este servicio. Porque si yo tengo, por ejemplo, un contrato con Netflix y ese contrato con Netflix le permite a Netflix sacar de mi cuenta o de mi tarjeta de crédito o débito que tengo en el banco tal, le permite sacar dinero para cobrarse mensualmente, pero como el gobierno no puede ingresar a mi cuenta ni a mi tarjeta de crédito, lo que va a hacer es decirle a todo el sistema financiero, bancos, escúchenme, creen un sistema, creen una plataforma para cobrarle a los usuarios. Entonces el banco va a crear una plataforma para cobrar a los usuarios, por un lado, para que Netflix te saque lo que te saca mensualmente, el banco también va a meter la mano para sacar el 18% y luego le va a enviar esa plata al Ministerio de Economía y Finanzas. Y el banco va a hacer esto gratis, no, pues el banco va a cobrar también un servicio. Y ese servicio nos lo van a trasladar en forma de comisión a nosotros los usuarios. En resumen, desde octubre, salvo que el Congreso haga algo, desde octubre vamos a pagar por cada servicio digital que nosotros estamos pagando en la actualidad, vamos a pagar 18% adicional más una comisión bancaria cuyo monto está por determinarse. Es verdaderamente escandaloso. Muy buenos días, señor Crisólogo Cáceres. Rumi Ceballos le saluda. Estamos en Altavoz en Radio Vital 91.1 FM. Para que las audiencias lo entiendan, ¿es una buena ley, es una mala ley desde el punto de vista de los usuarios? Obviamente, muchas veces no queremos pagar impuestos. Sin embargo, técnicamente, ¿es una buena ley para los peruanos? Es una pésima ley. Es una pésima ley porque el objetivo de esta norma es hacer caja, es tener plata rápido, efectivo, sin hacer inversiones. Si el gobierno quiere cobrarle al consumidor, y para eso el gobierno está facultado para cobrar tasas, impuestos y demás gravámenes, tiene que darle pues un servicio al usuario en contraprestación, ¿no? Si tú recibes un servicio, está bien que pagues por él, pero acá no recibes ningún servicio, no contratas con un proveedor domiciliado en el Perú, no, el Estado tampoco te presta ningún servicio, sino que tú, haciendo un esfuerzo, contratas para tener una mejor calidad de vida a algún proveedor extranjero como Netflix, HBO y demás. Entonces, a mí me han preguntado reiteradamente, por ejemplo, si este impuesto va a perjudicar a las clases altas o medias, o la clase media. La respuesta es no, va a doler pues pagar unos soles más, pero a quien más va a perjudicar es a las personas de menores ingresos económicos, que con mucho esfuerzo ahorran, se privan de muchas cosas para poder pagar el Netflix de 30 soles o lo que fuere, ¿no? Para que sus hijos tengan una mejor calidad de vida, para que sus hijos puedan acceder a una programación distinta a la que se ofrece en el Perú. Pero no, pues ahora esas personas que de repente están pagando 25 soles, van a pagar 18% más, 32 soles, y a eso súmale la comisión, podríamos estar llegando que se va a redondear a 40 soles. Entonces, de pagar lo que estaban pagando a 40 soles o algún monto similar, pues hay una diferencia y muchas de esas personas ya no van a poder pagar Netflix. Solo estamos hablando de Netflix. Ahora pensemos en el daño que se le hace a la educación, porque la educación se basa en ¿qué? La educación remota se basa en plataformas como el Zoom. Si el Zoom pagado se encarece, se va a afectar la educación, particularmente aquella que está dirigida a las zonas más deprimidas del país. En el ámbito laboral también el teletrabajo se verá afectado. ¿Por qué? Porque va a incrementarse el costo de estas plataformas de comunicación. El tema de
de los ingresos de los consumidores, por supuesto que se van a perjudicar también los consumidores porque vamos a acabar pagando más plata y no vamos a obtener ningún beneficio. Normalmente cuando tú pagas, repito, es porque vas a obtener algún tipo de beneficio. En este caso, lo único que vamos a obtener es sacar más dinero de nuestro bolsillo. En todos los países en los cuales se han implementado este tipo de tasas llamadas tasas Google, en todos los países, indefectiblemente, la empresa no ha pagado, pues. La empresa salvo que sea Europa o salvo que sea Estados Unidos, que son en lugares en los cuales muchas de estas empresas tienen domicilios fiscales o tienen sedes, y en esos países los gobiernos, en lugar de hacer lo que nos están haciendo a nosotros, le dicen a la empresa, bueno, tienes que tributar. Y las empresas calladitas tributan. ¿Pero por qué? Porque esos países tienen una legislación más férrea y tienen mecanismos más adecuados para hacer que estas empresas tributen. Pero acá en el Perú, pues no. Entonces, acá inevitablemente somos nosotros los consumidores los que vamos a pagar. Y eso es así. Siempre en los países latinos que están en la misma situación del Perú, como Colombia, como Uruguay, como Chile, es el consumidor que paga. No hay otra forma, porque no hay cómo obligar a estas nacionales a que ellas asuman el costo que está disponiendo el gobierno mediante esta modificación al IGB. Sin embargo, señor Crisólogo Cáceres, sería importante en todo caso conocer las experiencias en otros países que sí han recurrido, digamos, a instancias tributarias para posibilitar que las empresas paguen. Esto de alguna manera va a afectar al ecosistema de plataformas digitales. En todo caso, los usuarios van a frenar el consumo, por ejemplo, de estas plataformas, la utilización del Zoom, que es importantísimo, Google Meet en todo caso, y otras más que son utilizadas para estudiar, son utilizadas para trabajar. ¿Cómo realmente se va a afectar el ecosistema de plataformas digitales en el país? Perdón. Va a afectar gravemente, no hay forma de evitarlo, va a afectar gravemente porque la economía va a ser golpeada. Fíjate, por ejemplo, en el caso de la televisión por streaming, las personas tienen una, dos o tres incluso compañías con las cuales se ha encontrado el sistema. Por cada una de ellas va a pagar el impuesto más la comisión bancaria. Hay muchas empresas que tienen el Zoom por el que se paga, porque es un Zoom gratuito, una versión de 40 minutos. Esa obviamente no va a estar afectada, pero la versión pagada para teleeducación, para teletrabajo, va a estar afectada. Entonces, va a pagar más. La persona que tiene libros, está suscrito a libros o revistas o diarios online, que le brindan información particularmente a los estudiantes, particularmente a los profesores universitarios, a los investigadores, etcétera, también se va a ver afectado con el impuesto. Es decir, va a perjudicar gravemente el ecosistema digital porque las personas van a actuar siguiendo algunos de los comportamientos siguientes. Posibilidad 1, que ya no paguen 3 plataformas, sino paguen una, pues. Posibilidad 2, que se asocien con amigos para que algunos dejen de estar contratando formalmente y se pasen la señal entre ellos, con lo cual vamos ingresando lentamente al tema de la informalidad. Posibilidad 3, que simple y sencillamente la gente renuncia a la televisión de streaming y vuelva a la piratería. Durante años la piratería de DVDs y de CDs fue un problema imposible de manejar. No había manera de que esta lacra desapareciera. ¿Quién derrotó a la piratería por Netflix? La tecnología. Sí, la sí. tecnología digital, la tecnología por el streaming. Esa es la que derrotó a la piratería, porque los costos y los planes eran accesibles al no estar grabados con el IGB. Pero ahora, si le vas a sumar IGB a todo esto, vas a tener que pagar IGB más comisión por cada plataforma que tengas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que todo se va a crecer y de repente va a reverdecer la piratería que nosotros habíamos derrotado. Yo digo, nadie se ha puesto en el gobierno a pensar en todas estas implicancias, nadie ha evaluado todo lo que va a pasar, nadie ha evaluado que las personas no están gozando de una economía tan boyante como antes. Bueno, no sé, parece que ellos están en el país de las maravillas, ¿no? Porque tenemos un ministro que dice que en el Perú papeamos como si fuéramos reyes, ¿no? Sí, Entonces, lo que no sabemos tampoco... La realidad es comprensible que lancen iniciativas como esta. Lo que no sabemos tampoco es a qué van a destinar estos fondos que recauden, Muy ¿no? buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque si todavía los consumidores tuviéramos la idea de a dónde va a ir esto, y que nos rindieran cuentas con transparencia de cuál va a ser el destino de esta recaudación, bueno, todavía en ese sentido podríamos sentirnos un poco más tranquilos. Yo recuerdo mucho un ejemplo que hubo en España, en México, cuando se dio un impuesto para las bebidas gaseosas.
el cual luego fue derogado, pero mientras estuvo vigente el impuesto a las gaseosas, era para una finalidad muy, muy específica. ¿Cuál era la finalidad? Construir bebederos de agua en las escuelas, para que los chicos no sintieran la tentación de tomar gaseosas, porque México está entre el primer y segundo lugar del mundo en obesidad, gracias a las dietas inadecuadas que están consumiendo. Y allí en México el consumo de gaseosas es parte de la dieta diaria de todas las personas. Por eso los niveles de obesidad allí son preocupantes, y por eso este impuesto buscaba que los chicos ya no tuvieran el ánimo o el incentivo de estar tomando gaseosas. Ahora en el Perú, si te dijeran, vamos a hacer algo similar y tú pudieras fiscalizar, miren, ellos dicen que van a recaudar como 1.000 millones. Señores, estos 1.000 millones los vamos a destinar para construir escuelas, los vamos a destinar para reequipar todas las aulas, los vamos a destinar para que todos los hospitales tengan tomógrafos y personal que los maneje de última tecnología para que la gente pueda estar, para construir mejor infraestructura y tener más camas UCI, qué sé yo. O sea, si te dijeran por lo menos, ¿para qué lo van a destinar? Todavía tú podrías decir, bueno, será, ¿no? Pero acá lo que no te dicen es para qué finalidad va a ir lo recaudado. ¿Para qué? ¿Para sueldos y salarios? ¿Para viajes al exterior? ¿Para compra de joyería? Tú no sabes, pues, para qué recaudo. Y eso es lo que enerva más a la gente. Definitivamente. ¿Ustedes como ASPEC han sido citados para recibir la consulta, sus comentarios? En todo caso, ¿algunas entidades de la sociedad civil han sido de alguna manera convocados para dar sus opiniones? Que yo sepa, o sea, ASPEC no ha sido convocado. Absolutamente. Que yo sepa, alguna entidad de la sociedad civil tampoco ha sido convocado. Pero fíjate tú, ASBAN no se ha podido con el ministro de Economía. ASBAN ha salido publicada una entrevista al presidente de ASBAN, ¿ya? Y él ha declarado, una extensa entrevista, dos cosas. Primero, que no se ha reunido hasta ahora con el MEF, a pesar de que están buscando una cita de hace tiempo, porque a ellos les va a tocar sacar el dinero de nuestra cuenta y enviárselo al MEF, ¿no? Y lo segundo, que están adelantando, ¿no? Esto va a ser muy trabajoso, esto va a ser muy laborioso, esto va a implicar desarrollos tecnológicos, coordinaciones internacionales. Va a ser un chambón, ¿eh? Entonces, ¿ya que te están diciendo con eso? Que la comisión que nos van a cobrar va a ser una comisión que la vamos a sentir. Una comisión alta, definitivamente. Estamos hablando además... Si están diciendo eso, pues prepara. Ese es el mundo en que estamos viviendo. Sí, pues. Es un mundo en el que estamos todo por el camino más fácil, que es meter la mano a bolsillo de los usuarios en lugar de mejorar recaudación utilizando otras fórmulas, ¿no? Por ejemplo, realizando mejores inversiones, claro, brindando servicios de calidad por los cuales cobrar una tasa que sea razonable, crear nuevos sistemas de atención de determinadas necesidades de los consumidores en salud, en boticas, en fin, hay tantas formas de mejorar la recaudación, pero prestando a la vez servicios al usuario para que se genere un círculo virtuoso en el cual el Estado te da algo a cambio y tú recibes algo a cambio, pagas con gusto por ello, ¿no? Pero eso requeriría, ¿qué? Requeriría planificación, eso requeriría una ejecución adecuada, y en fin, eso es lo que no vemos acá, sino que amanecemos de un día para otro y nos enteramos que vamos a tener que pagar impuestos, ¿no? ¿Qué debería contemplar? Ese es el escenario al que estamos, y la exhortación que le venimos haciendo al gobierno es que derogue eso, que lo pueda hacer, o que el Congreso, haciendo uso de las prerrogativas constitucionales que le asisten, observe y derogue esa norma. O sea, el Congreso lo puede hacer porque el Congreso puede revisar todos los decretos legislativos emitidos por el gobierno. Así que, aunque parezca mentira, en un caso como este, la última tabla de salvación acabaría siendo el Congreso de la República, en caso el gobierno no cambie su manera de enfocar el tema. Y finalmente, recordarles algo que no se comenta tanto, ¿no? El Perú desde hace años quiere ingresar infructuosamente a la OCDE, ¿no? Que ese es el club de países que tienen economías saneadas, estabilidad jurídica, etcétera. Desde hace años infructuosamente, pero no puede hacerlo. Pero ¿qué ha ocurrido, no? ¿Qué ha ocurrido? Que la OCDE acaba de ampliar hasta fines de este año 2024 el veto a la creación de nuevas tasas Google como la que el gobierno ha creado. Es decir, lo que ha dicho la OCDE, ¿saben qué países miembros de la OCDE? Tranquilos. Yo sé que muchos de ustedes quieren crear un impuesto, yo lo entiendo, pero no lo creen hasta diciembre del 2024. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer en diciembre? Nos dan un tiempo para que nuestros expertos, nuestros tributaristas internacionales
busquen la forma de crear una ley tipo que sirva para los intereses de todos, que sirva para los intereses del Estado, de los consumidores y de las propias compañías. Por favor, denos un plazo para esto. ¿Y qué han dicho los países de la OCDE? Ok, lo hacemos, esperamos, no vamos a hacer nada, no vamos a mover un dedo. Pero ¿qué hace el Perú, que quiere entrar ahí? Hace exactamente lo contrario de lo que dice la OCDE. Entonces, ¿quién entiende? O sea, yo no tengo la menor idea. ¿Quieren ingresar o no quieren ingresar a la OCDE? ¿Qué es lo que están pensando? Así estamos, queridos amigos. De otro lado, señor Crisólogo Cáceres, fundamentalmente esta norma obviamente tiene que reglamentarse, pero usted ha sido bastante claro, contundente al decir que esta norma debe derogarse. Sin embargo, si es que el camino es la reglamentación como debe, ¿cuáles son los puntos que podrían afinarse? ¿Cree usted que todavía es posible afinarse la ley para que todos de alguna manera podamos ser ganadores? No creo, porque para que todos pudiéramos ser ganadores, el reglamento tendría que cambiar radicalmente el espíritu de la norma, ¿no? Y no lo va a hacer el reglamento, porque el reglamento es una norma de jerarquía menor. Un reglamento que es una norma de jerarquía menor no puede cambiar una norma de mayor jerarquía, como es una ley o un decreto legislativo en este caso, ¿no? Entonces lo único que va a hacer es establecer plazos, mecanismos, designar las entidades que se van a encargar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no va a poder cambiar un ápice lo que ya está legislado. Eminentemente recaudadora. Vamos a hacer una breve pausa, por favor, manténgase en línea. Estamos en Altavoz en Radio Vital 91.1 FM, 7:41 de la mañana. Volvemos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Vital FM 91.1. 7:43 de la mañana, estamos conversando con Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC. Señor Crisólogo Cáceres, usted es contundente, esta norma debe ser derogada. Cedo el paso a nuestro compañero Aarón Salomón para su pregunta. Sí, señor Crisólogo, yo en línea con lo que usted señala, entonces los más afectados van a ser los que menos ingresos perciben y hay riesgo de que se retorne a la piratería y eso es importante remarcarlo, ¿no? Claro, o sea, durante años se buscó derrotar a la piratería, durante muchos años se buscó mediante operativos espaciados, salían en la televisión las personas de la fiscalía, los fiscales que irrumpían pues una mañana, una tarde, y decomisaban algunos cientos de DVDs, ¿no? Pero a la hora de que se habían ido, volvían a reabrir todos estos establecimientos y ya estaban vendiendo de nuevo sus productos. ¿Por qué? Porque ese sistema no sirve, pues. Porque los vendedores de estos productos eran alertados con la suficiente anticipación para esconder sus productos y porque también ellos saben perfectamente de que cuando están ofreciendo sus servicios, ellos no tienen que tener todo su stock en los stands, sino que lo tienen en otros depósitos cercanos al establecimiento, pero no propiamente allí. Entonces siempre se decomisaba una parte pequeña de lo que ellos tenían en su poder. Entonces, ahora
la única forma en que se derrotó todo esto fue con la tecnología. Lo que no pudo hacer el INDECOPI ni el Ministerio Público lo hizo la tecnología, la formalidad. Y ese es el tema, ¿no? La gente se volvió formal, la tecnología volvió formal a las personas, porque dijeron, oye, por una cuestión de números, ¿no? Me paso el tiempo yendo a este sitio, compro, y está bien, claro que si la cinta no funciona la puedo cambiar, pero eso implica volver a ir, etcétera. En cambio, con la televisión por streaming esos problemas no existían, ¿no? Tenías tus series y películas con una calidad cinematográfica, tenías el servicio 24 horas al día, había una oferta de películas y series, pues de miles de títulos que era imposible ver en toda una vida. Entonces la gente estaba feliz porque sentía de que aquello por lo que pagaba le era entregado, de que lo que estaba pagando era proporcional a lo que recibía. Y además, como habían distintos paquetes, también tenía la posibilidad de elegir cuál era el que más se acomodaba a sus necesidades. Pero ahora resulta que va a pagar una cantidad adicional de dinero por un servicio que no le presta el Estado, por un servicio que no le presta una empresa nacional, y lo tiene que hacer calladito, y además va a tener que pagar una comisión bancaria. Sí, entonces, claramente, los únicos que se benefician con este impuesto son el gobierno y el sector financiero. Nada más. Ya, y nosotros nos perjudicamos económicamente. Los únicos que van a tener nuevos ingresos son ellos. A mí me encantaría que con esa misma velocidad y creatividad idearan formas para que ganen más dinero o para que no haya hambre, como se ha revelado que hay en nuestro país, ¿no? Claro, la normativa señala que si es que el Congreso no la deroga, iniciaría a hacerse ese cobro en octubre, pero ¿acaso la banca va a estar lista para ese momento? Porque ahí, según leo, Aspec señala que le está poniendo bastantes peros, como es lógico, ¿no? Y señala que aún existe espacio para realizar ajustes pertinentes al esquema de cobro. ¿Llegará a octubre a estar listo o esa es una ilusión? Bueno, yo creo del que Ejecutivo? la banca tiene el suficiente poder económico para en los 2 meses que se vienen contratar una legión, un batallón de especialistas en informática y hacer las coordinaciones y diseñar el sistema que corresponda, ¿no? O sea, en los desarrollos tecnológicos van de la mano con la cantidad de recursos que destines para los mismos, y la banca los tiene. Sus recursos son ilimitados. Recuerden ustedes que solamente con el caso de Netflix, solamente con Netflix, hay encuestas que señalan que alrededor de 7 de cada 10 peruanos tienen Netflix. Entonces, ¿se imaginan la barbaridad de dinero que va a recaudar la banca con esta comisión que va a cobrar? Yo que ellos contrataría a todos los informáticos que estén disponibles para diseñar este paquete para que sea la brevedad. Es una cantidad de dinero extraordinaria la que va a ingresar. Entonces, yo sí creo de que la banca va a alinear, no, ya está alineada además, porque no va a negarse a ganar dinero, ¿no? ¿Ustedes se imaginan un banquero negándose a ganar dinero? Sí, terrible. Señor Crisólogo Cáceres, muchísimas gracias por estar en Altavoz en Radio Vital, es 7:48 de la mañana. Pero antes de irnos, señor Crisólogo Cáceres, su despedida de nuestras audiencias. No, un gusto conversar con el público y sensibilizarlos sobre este tema, porque las personas muchas veces no se dan cuenta de lo que está pasando. Y estas normas, por ejemplo, este decreto legislativo está redactado de una manera tan técnica que si lo vieras no lo vas a entender. Por eso es muy importante que los medios de comunicación expliquen a la audiencia las implicaciones de este tipo de normas. Y nuestra exhortación final al Congreso al Poder Ejecutivo para que recapacite y deje sin efecto esta norma, y al Congreso para que la revise. Apelamos a la Comisión de Defensa del Consumidor, que en estos días está cambiando de titular, para ver lo que puede hacer. Bien, muchísimas gracias, 7:49 de la mañana, gracias al señor Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC. Pausa y volvemos, estamos en breve con un invitado especial. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego.
Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. 7:51 de la mañana, estamos en altavoz en Radio Vital. Hay declaraciones del ministro de Agricultura, de Desarrollo Agrario y Riego. Él ha señalado que en el Perú no se pasa hambre. Lo ha señalado con claridad, que a un tal desparpajo. Sobre esto vamos a conversar y también sobre lo que es la inseguridad alimentaria en el Perú. Estamos con Eduardo Segarra, él es economista, investigador de Grade. Muy buenos días, doctor Segarra, bienvenido a Altavoz en Radio Vital. Sí, buenos días. Saludos a los oyentes. ¿Qué le parece a usted en principio estas declaraciones del ministro de Agricultura? Señala que en el Perú no se pasa hambre. ¿Usted como investigador realmente, usted le cree al ministro? Bueno, muy desafortunadas las declaraciones. Además, teniendo en cuenta que el ministro dirige la Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es muy grave que él diga algo así, que no tiene ningún tipo de sustento. Además se refería a un informe de la FAO que mencionaba el tema de inseguridad alimentaria, ¿no? Él es el que hace una interpretación y dice que ese informe estaría inadecuado, estaría mal hecho, pero encima afirma algo más grave, que es decir que en el Perú no se pasa hambre, ¿no? Que realmente hasta puede parecer ofensivo porque tenemos mucha evidencia de una cantidad muy importante de peruanas que efectivamente padecen de problemas como anemia, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay diversas dimensiones del hambre, ¿no? En parte también la ignorancia del ministro en este tema es alarmante, porque las autoridades deben estar informadas, ¿no? Deben manejar los términos. El hambre tiene dimensiones complicadas, algunas de ellas tienen que ver, por ejemplo, con la anemia que se menciona, ¿no? La carencia de algunos nutrientes muy importantes para el desarrollo, sobre todo infantil, pero también están episodios de hambre, ¿no? Cuando una persona por necesidad tiene que saltarse una comida o tiene que dejar de comer un día entero. Esos son episodios de hambre complicados e incluso en algunos casos pueden prolongarse y llevar a problemas graves de salud, de inanición, que realmente afectan a una gran cantidad de personas. Definitivamente lo que el ministro justamente ha querido es de alguna manera atenuar el informe de la FAO al respecto, donde se señala que en el Perú 17 millones de peruanos se enfrentan hambre. Esta es la cruda realidad en el país. Obviamente estamos en una situación de pobreza altísima, como sabemos ha crecido el año pasado respecto al 22. Definitivamente es una situación muy complicada. Y además el ministro señala que él no cena de noche y que él no estaría, digamos, en una situación de inseguridad alimentaria. Sí, bueno, para agravar sus propias declaraciones, dijo otra cosa ya absolutamente absurda, ¿no? Dijo algo así como que porque él no cena en las noches, la FAO lo calificaría a él como de inseguridad alimentaria grave. Primero que eso no es cierto, porque para calificar a alguien con inseguridad alimentaria grave, tiene que por lo menos saltarse no comer durante todo un día. Entonces, no cenar no califica para inseguridad alimentaria grave. Pero lo más grave es que él gana 30.000 soles, ¿no es cierto? O sea, el ministro en el Perú gana 30.000 soles.
Si él decide no cenar, no es su, cenar porque no quiere es su cenar, pues, ¿no? decisión, por supuesto, ¿no? O si él está haciendo dieta, o si o decide pues no querer comer o incluso desayunar, es su problema. El problema es cuando la gente se ve obligada a dejar de comer o bajar la cantidad y la calidad de la comida. Eso es realmente es un tema que se viene arrastrando ya mucho tiempo en el Perú, pero que se ha agravado mucho en los últimos 4 años. Ya hace 4 años venimos advirtiendo desde diversos ámbitos académicos, sociales, que en el Perú está atravesando una crisis de seguridad alimentaria que no está siendo enfrentada. La FAO señala en su informe que más de 17 millones de peruanos pasaron hambre en 2023. Sí tiene validez esta publicación, entonces, tal cual, así directo, 17 millones de peruanos pasaron hambre en 2023. Claro, hay dos tipos, ¿no?, en la definición de la FAO: inseguridad alimentaria grave y moderada. En ambos casos, cuando la persona declara en la encuesta, la FAO se basa en una encuesta, que han pasado por episodios donde han tenido que dejar de comer, ¿no?, una vez o 2 veces al día, o incluso durante todo un día entero, ¿no?, que ya es... eso implica que estas personas que han respondido afirmativamente, podríamos decir que han pasado por episodios de hambre, efectivamente. Eso es distinto a decir que la persona tiene anemia. La anemia es otra definición distinta, es carencia de hierro en la sangre, es más estructural, y lamentablemente en el Perú más del 44% de los niños en el Perú sufren de anemia, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo vamos a decir en este país con 44% de anemia que no hay hambre? Eso es realmente una falta de respeto, ¿no? Dentro de esta encuesta, entonces, podría estar, digamos, un vendedor ambulante que ese día no hizo caja y no pudo consumir alimentos. Así es, puede estar él y su familia, ¿no? Sobre todo los niños, el que un niño no pueda desayunar bien, por ejemplo, afecta muy gravemente el poder ir a la escuela y poder tener un día, digamos, razonable, ¿no?, con atención a la clase, o que no almuerce. Y efectivamente hay opciones donde alguien puede decidir incluso no cenar, pero eso digamos no es lo normal y lo esperable, ¿no? Lo normal y lo esperable es que las personas tengan sus 3 comidas al día. 3, porque el ministro dice que hay países donde se come 2 veces nada más. Y es normal. Bueno, sí, no sé de dónde sacará él la información. La verdad que él dice eso, habrá conocido a algún amigo que lo hace o habrá viajado a alguna parte, pero lo normal a nivel internacional es que las personas tienen 3 comidas al día. 3 ¿no? comidas. Estamos en una situación de pobreza, como sabemos, 29%, pero sí ha acrecentado mucho más la situación y la vulnerabilidad en zonas urbanas. Esto es bastante preocupante. Esto se enmarca también en la situación de inseguridad alimentaria, porque las familias, no solo en el país, no solo en zonas rurales, sino también en las zonas urbanas, no están comiendo bien. ¿Qué está reflejando esta situación? Bueno, como decía, a raíz de la pandemia en el 2020 se inicia en el Perú una crisis alimentaria, ¿no? El año de pandemia tuvimos también un par de encuestas que preguntaban y había aumentado muchísimo la cantidad de gente que había tenido que saltarse comidas y había tenido problemas. Lamentablemente el 2021, 2022 y 2023 han sido años malos para la población. Los ingresos cayeron, la pobreza aumentó, también hubieron problemas climáticos y graves en la agricultura que llevaron al encarecimiento. El encarecimiento de los alimentos probablemente es el factor que más ha golpeado, hoy día mismo está golpeando, veo ahí en las noticias que algunos alimentos como el ajo se está disparando en los precios, incluso otra vez el pollo está subiendo, la papa. Todo este conjunto de elementos han llevado a que se deteriore la alimentación de la gente. En general, esto no es solo un tema particular, es un tema... ¿Y por qué ha afectado más las zonas urbanas? Porque básicamente las zonas urbanas es donde hay más vulnerabilidad a la caída de ingresos, ¿no? y al aumento en los precios de los alimentos. Mal que bien, en las zonas rurales hay un poquito menos de este problema porque efectivamente parte de la producción agrícola es para el autoconsumo.
Pero ojo que en las propias encuestas aparece que la inseguridad alimentaria en zonas rurales es aún peor que en las zonas urbanas. O sea, no es que las zonas urbanas o las zonas rurales no tengan un problema grave de inseguridad alimentaria. ¿Qué es lo que está pasando? Porque, como sabemos, la situación de pobreza extrema nos golpea a todos, pero ¿cómo está respondiendo el Estado? ¿Cómo está respondiendo el gobierno frente a esta situación tan complicada? ¿Cree usted que tiene decisiones acertadas, en todo caso, realizadas a través de las autoridades, el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, y los otros portafolios relacionados a estos temas? La verdad del asunto es que no hay una política de Estado, de gobierno, para enfrentar los temas alimentarios, ¿no? El Estado peruano está fragmentado, digamos, por un lado agricultura, por el otro lado el MIDIS, por otro lado el PRODUCE, y el tema alimentario es transversal, ¿no es cierto? O sea, los alimentos provienen de la agricultura, pero pasan por la comercialización, tienen que procesarse. Van a los hogares donde hay procesos, digamos, que requieren una serie de elementos integrales para enfrentar el tema de la alimentación, salud, educación. Lamentablemente no hemos creado lo que por ejemplo tiene Brasil, ¿no? Una comisión nacional de seguridad alimentaria con rango ministerial que permita que los peruanos sepamos quién está a cargo de los temas alimentarios. Actualmente no se sabe. El ministro de Agricultura, al parecer por ejemplo, no conoce nada del tema alimentario, ¿no? Y no tiene mayor cosa que decir al respecto. El ministro de Salud no dice nada. El señor del MIDIS, nadie no ha habido. Ni se sabe su nombre, creo. Sí, yo la verdad que no sé qué hace y una parte de la política en el tema alimentario son los programas sociales, los programas alimentarios. Y ahí la verdad que este gobierno lo está haciendo muy mal, ¿no? O sea, Caliwarma sigue envuelta en una serie de escándalos, ineficiencia, incapacidad. La atención a las ollas comunes es pésima, ¿no? No han entregado alimentos a las ollas comunes durante todo el presente año. O sea, el MIDIS y los municipios no han sido capaces de atender, pese a tener presupuesto, no han hasta ahora otorgado alimentos necesarios a las ollas comunes. Sí, significa entonces que la gente, las familias que se pueden alimentar a través de este recurso de las ollas comunes, no están recibiendo realmente los alimentos para poder llevar esos justamente alimentos a gentes. Hay un atraso tremendo. El MIDIS ha debido entregar bolsas alimentarias por lo menos en el primer trimestre, no lo ha hecho, se sigue demorando. Ha recortado el presupuesto requerido actualmente es menos de 3 soles por persona, lo que está dando el MIDI supuestamente para complementar. Y el problema es que tiene un enfoque de complementación alimentaria cuando debería ser un enfoque nutricional. Uh-huh. En las ollas comunes tenemos miles de niños con anemia, ¿no? Que no se alimentan. Proteína, ¿no? Claro, que solamente reciben lo que los padres van a recoger de la olla, están distribuyendo la misma ración durante todo el día. Reciben una sola ración y la distribuyen para todo un día, porque son personas en pobreza extrema. Y el MIDIS dice, no, bueno, solo vamos a complementar, ¿no? Cuando ahí hay un problema, ahí sí hay un problema gravísimo de hambre, desnutrición, anemia. Y en realidad nuestra sociedad, todos debemos ser conscientes que una buena alimentación para todos es importante y necesaria, sobre todo para los niños, las mujeres gestantes. Asegurar esa alimentación es fundamental. Sin eso, en realidad, es difícil que nuestra sociedad funcione adecuadamente. Estamos en Altavoz en Radio Vital, vamos a hacer una breve pausa. Estamos con nuestro invitado Eduardo Segarra, economista, investigador de Grade. Atentos por favor, estamos volviendo en breves momentos. Regresamos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ya estamos en línea. Estás con Identidad TV. Y no te pierdas ni un minuto de Es nuestra momento de programación. probar un buen café. Café Solar de Samaniego. 91.1. Estás con Identidad TV. Es momento que subas al Es siguiente momento de nivel. probar un buen Haz que tu café. marca llegue Café a más Solar de gente. Samaniego.
En Vital Estás FM con te ofrecemos Identidad la mejor TV. propuesta comercial. Llámanos Es o momento envía de un probar mensaje al un buen café. 934 Café Solar de Samaniego. 032 Estás con 943 Identidad TV. 937 y obtén los mejores Es momento beneficios de probar de nuestra un buen café. plataforma Café multimedia. Solar de Samaniego. Somos Vital FM. Estás con Identidad 91.1. TV. Es momento de probar un buen café. Café Síguenos en Solar de Facebook, Samaniego. Instagram y en Estás todas con las plataformas de Identidad las TV. redes sociales. Búscanos como Es Vital momento de FM probar un buen café. Café 91.1. Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Vital FM 91.1. Es momento de probar un buen 8:05 de la mañana, estamos en altavoz en Radio Vital 91.1 FM y estamos conversando con Eduardo Segarra, economista, investigador de GRADE. La presidenta de la República, en su kilométrico mensaje al Congreso, señaló lo siguiente, que el Perú va a crecer 3,1% este año, en línea a lo proyectado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero con ese estimado de crecimiento, ¿podrían de alguna manera solucionarse estos problemas que estamos evidenciando en el país? Muy difícil, ¿no? Un crecimiento de 3% está mostrado que difícilmente puede, por ejemplo, reducir la pobreza. Que es lo ¿no? más importante. O sea, estaríamos, quizás no vamos a aumentar la pobreza, pero ni siquiera vamos a poder reducirla. Y hay que entender que en los últimos años hemos retrocedido a casi más de una década en términos de pobreza. Por eso, el salir a anunciar un crecimiento pobre, mediocre, luego además de un año de caída, porque el año pasado la producción, el PBI cayó, no es realmente un gran anuncio. Más bien debería plantearse qué es lo que está haciendo el gobierno, el Ministerio de Economía y los sectores para lograr un crecimiento más alto, pero además que ese crecimiento lleve realmente a impactar en la pobreza, en mejor empleo. Eso no se ve, o sea, simplemente se pone y se da un anuncio de una cifra, pero esa cifra no significa nada para los peruanos. Y en el caso, por ejemplo, del sector agrícola, el mensaje que le ha dejado, ¿sinsabores o aciertos? Dependiendo de la óptica, ¿no?, de un experto. Lo mismo de siempre, ¿no? Lamentablemente se cree que la agricultura es solo la agroexportación, ¿no? Solo se anuncia la reactivación de proyectos de irrigación, que bueno, ya tienen mucho tiempo. Pero es una partecita, porque Eso la es una agroexportación es una parte, pero es una falta parte, mucho ¿no? más. Es una parte. Y justamente el descuido de la agricultura familiar es que lo que nos lleva a este tipo de crisis que estamos viendo, ¿no? Vemos ahora cómo otra vez empiezan a subir los precios de los alimentos. El propio ministro de Agricultura dijo que no iba a haber problema con la papa, con la cebolla, con los productos de panllevar, porque había sido un buen año climático, pero estamos viendo que lamentablemente está habiendo problemas. O sea, el cambio climático realmente ha cambiado mucho la situación de nuestra agricultura. Entonces, no está viendo la prioridad y la atención a nuestra agricultura familiar. Son más de 2 millones de agricultores, son los que diariamente nos alimentan. La mayor cantidad de alimentos que compramos todos los días vienen de esa agricultura. La tenemos desatendida, empobrecida. La pobreza agraria es más del 40%. Es decir, los agricultores venden, pero se empobrecen, ¿no? Mientras que solo se benefician con buenos precios los comerciantes, ¿no? Los otros sectores. Cuando los precios bajan, sí, ahí los agricultores les cae, ¿no? La caída de precios, pero cuando suben ellos no se benefician, o sea, la mayor parte de los beneficios se los llevan los comerciantes. Y eso es porque falta una política de ordenamiento, hay que trabajar mucho más en los mercados, ¿no? Creo que el Perú necesita mercados de productores, en cada provincia debería haber un gran mercado de productores, no los tenemos. Necesitamos gestionar mejor la calidad de los alimentos, ¿no? También tenemos un problema grave de falta de inocuidad de los alimentos. O sea, digamos, se encuentran rastros de pesticidas, de insecticidas en los alimentos. Muchos problemas no atendidos en el tema alimentario. ¿Ya hay luz al final del túnel con la puesta en marcha del puerto de Chancay?
Bueno, el puerto de Chancay es una buena noticia, ¿no es cierto? O sea, digamos, genera todo un nuevo espacio, una nueva dinámica económica, sobre todo pensando en Asia. Eh, lo que sí veo es que no hay una estrategia de desarrollo acompañando simplemente se ve como una obra de infraestructura, Aislada, ¿no? encima, digamos, manejado por sobre todo intereses específicos, pero no hay por ejemplo, un plan de desarrollo para todo el espacio donde ese puerto va a ocupar. Entonces, tiene cosas positivas, pero todavía nos falta pensar en términos más integrales de desarrollo, ¿no? Desarrollo territorial y desarrollo completo del espacio donde el puerto va a ocurrir, ¿no? Estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM con Eduardo Segarra, economista investigador de Grade. ¿Cuáles son los alimentos que han estado subiendo de precio en estos días? Porque sabemos que el ajo, por ejemplo, está vendiéndose el kilo en más de 40 y 50 soles, pero ¿qué otros productos más estarían elevándose en sus precios? Bueno, hay un aumento, esperemos que sea solamente circunstancial. Estacional. Ni siquiera estacional. Lo del ajo parece ser un poco más grave, ¿no? Parece ser que las siembras de ajo en Arequipa sufrieron algún problema climático, ¿no? Y estamos viendo una caída en la oferta importante. Parecido un poco al limón, ¿no? Limón que tuvimos el año pasado, una crisis. Pero también ahora acaba de informar el Ministerio de Agricultura que están subiendo precios de camote, de papa, de algunas otras verduras, ¿no? Y también un poco el pollo, ¿no? El pollo que había, digamos, bajado un poco, se ha empezado a subir. Y hay que recordar que muchos alimentos han mantenido precios altos. O sea, el problema para la gente no es solo que ahora algunos alimentos no suban, sino que siguen con precios altos, ¿no? Por ejemplo, los huevos siguen siendo muy caros. O sea, hay un problema de encarecimiento de los huevos, que es una proteína fundamental. La propia papa amarilla, por ejemplo, nunca bajó. O sea, subieron en la época de la crisis, pero estamos todavía que los hogares peruanos muchas veces han tenido que dejar de consumir alimentos muy importantes, ¿no? que son muy caros. Si bien es cierto que la inflación bajó, todavía se mantienen altos los precios en función de ello, porque estamos en un borde de 2% aproximadamente de inflación anual, Sí. entre 1 y 3%, que es el rango meta del Banco Central de Reserva. Sin embargo, Claro. en alimentos no se nota así. Claro, lo que pasa es que inflación significa aumento de precios, ¿no es Así es. cierto? Entonces, cuando nos dicen solo hay 2% de inflación, tampoco es para hacer fiesta, ¿no? Porque, digamos, los precios siguen aumentando. Lo que lo único que llevaría a bajada de precios es lo que se llama deflación, o sea, que los precios empiezan a bajar. No hemos tenido ninguna deflación. Hemos tenido 2022, 2023 y 2024 con un acumulado de casi 25% de aumento en el precio de los alimentos. 25% cuando los ingresos de la gente prácticamente no se han incrementado. Entonces, eso implica que la gente tiene 20% menos de capacidad de compra de alimentos. Ese es uno de los ejes centrales de la crisis alimentaria que estamos enfrentando y frente a la cual no se hace nada. En medio de una crisis, ¿no le parece populista hablar desde el Ejecutivo sobre un posible aumento del sueldo mínimo vital? No, a mí me parece que el aumento del mínimo vital sería importante, Sí. ayudaría, porque por definición la gente ha perdido 20% de capacidad adquisitiva. Claro, Entonces por la el inflación, sueldo ¿no? mínimo vital ha perdido 20% de capacidad adquisitiva. Además, no se actualiza hace 3, 4 años, ¿no? Cuando debería actualizarse de una manera más regular, ¿no? Entonces yo creo que ayudaría a aumentar el sueldo, no de una manera exagerada, pero sí una proporción, ¿no? No sé, entre 10, 15%, algo que permita recuperar en algo la capacidad. Y eso ayuda a activar la demanda, que es justamente lo que se necesita para crecer más, ¿no? Doctor Segarra, ¿en qué momento de las campañas agrícolas estamos en el país? Bueno, estamos iniciando la campaña agrícola grande que se llama, que va desde agosto a julio en cada año, ¿no? Sobre todo en la sierra. En esta época los agricultores están esperando buenas condiciones climáticas para que les vaya bien, ¿Y las ¿no? hay en este momento?
Por ahora, los pronósticos no indican nada grave, como una sequía, como la que tuvimos hace 2 años, que fue tremenda. Todavía seguimos con el impacto de esa sequía. Ojalá que no haya sequía. Pareciera que, ojalá que no. Pero ahora con el cambio climático estamos viendo ya muchas anomalías, ¿no? O sea, ya la incertidumbre es mayor. Hay zonas donde puede haber exceso de lluvias o falta de lluvias sin que sepamos muy bien por qué. En general, la agricultura se ha vuelto más volátil, ¿no? Y ese es otro elemento que no estamos atendiendo adecuadamente. Y las capacidades a los agricultores, las capacidades financieras, por ejemplo, el acceso a créditos para que puedan mantener esta campaña grande agrícola en el país. El acceso a crédito de la agricultura familiar es casi nulo, ¿no? No son sujetos de crédito, pues. No son sujetos. Agrobanco solo llega al 5% de nuestros agricultores, que es casi nada. En conjunto, solo 10% de nuestros agricultores acceden a algún tipo de crédito. Entonces, con 90% sin crédito es bien difícil que esa agricultura pues pueda dar un salto, ¿no? Estamos ahí bastante complicados. Doctor Eduardo Segarra, muchísimas gracias, pero antes de irnos, 5 recomendaciones al gobierno respecto a estos temas que son importantes. Con esto nos vamos. Ya. Bueno, lo primero es crear una Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria con rango ministerial, poner ahí una persona competente que haga de la alimentación un tema central, fortalecer los programas sociales, darle a las ollas comunes un tratamiento nutricional integral, atender a la agricultura familiar, no dejarla abandonada como la tenemos, incrementar el crédito agrario. Yo propongo crear un banco de fomento agropecuario, que es fundamental, y políticas para el cambio climático, ¿no? Son fundamentales para que volvamos a poder tener un mejor manejo del tema agrario y alimentario. Bien, muchísimas gracias. Muchas Estuvimos gracias. con Eduardo Segarra, economista e investigador de Grade, aquí en Altavoz en Radio Vital. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Vital FM 91. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estamos de vuelta en Altavoz, en Radio Vital 91.1 FM. No dejen de revisar nuestro sitio web www.altavoz.p para enterarte de noticias, opinión y análisis. Rumi, te cuento, la portada del Comercio dice: unos 60 partidos políticos podrían participar en las próximas elecciones. Va a ser una locura. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos de 35? Las proyecciones son que 60 partidos podrían postular en los siguientes comicios. Imagínate cómo va a ser esa célula de votación, kilométrica, con fotografía, los nombres, además ahí tiene que haber una breve descripción. Va a ser realmente un zafarrancho, ¿no?, para los electores. 60 partidos que podrían participar en estas contiendas electorales. ¿Qué nos deja esto? Que todos quieren ser presidentes. Y esto se condice
se relaciona con los mochasueldos, ¿no? Porque al final yo he visto casos de congresistas mochasueldos que llegan al poder y luego tienen deudas pendientes y ¿qué les queda? ¿Qué les queda? Digo, no deberían hacerlo, pero digo, ¿qué les queda? Simplemente mocharle el sueldo a sus trabajadores, robarle el sueldo a sus trabajadores para pagar las deudas en las cuales se comprometen, ¿no? Y es que muchas veces uno entiende que los políticos deberían ingresar, digamos, a política para servir al país. Y Sin con una embargo, carrera política, ¿no? con una carrera política obviamente bien estructurada, bien pensada, planificada, con visión del país, con la finalidad de solucionar estos problemas de los que hemos hablado hace un momento con Eduardo Segarra, economista, investigador. Definitivamente ingresan, lamentablemente, y la percepción de la ciudadanía es que ingresan para robar, ingresan para llevarse el dinero del Estado, ingresan para participar en contratos que luego son investigados y que terminan muchos de ellos en la cárcel. Definitivamente una situación bastante difícil, bastante complicada en la política del país. Sí, y esto no genera para nada estabilidad, que es lo que necesita para que la economía se recupere. Reitero, 60 partidos participarían en las elecciones de 2026. ¿Tan fácil es crear un partido? Yo, según tengo entendido, según leo, se necesitan 500,000 de firmas. Hay un tema para investigar, ¿no? Cómo se consiguen las firmas, están estafando a las personas para que firmen cualquier cosa. Y hay la capacidad desde las entidades para revisar realmente que esas firmas son las adecuadas, que son las reales, que no se ha falseado, que realmente eso está bien. Ese es el problema, ¿no? ¿Quién fiscaliza eso? Debería ser el Jurado Nacional de Elecciones, pero ¿por qué ha permitido que lleguemos a esa cantidad de partidos? Yo le endilgo la responsabilidad al Jurado Nacional de Elecciones, no sé tú. Definitivamente, mira, la experiencia internacional nos dice que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, son pocos los países que participan, son 2 o 3, 4 máximo, de tal manera que la opinión pública va en función de los programas, de las ideas, Exacto, sí. de las intenciones, buenas intenciones para poder encaminar a los países. Sin embargo, al haber 60 entidades políticas que buscan llegar al poder, esto realmente atomiza, digamos, la orientación política en el país. Totalmente. Lo único que queda es, desde mi juicio, apostar como hace el PPC, proponer y promover una candidatura desde el centro a la derecha para tener un solo candidato y ya, bueno, diferentes listas al Senado y a la Cámara de Diputados, pero una sola candidatura a la presidencia. Pero la cosa es que estamos en un juego de egos y no se sabe si es que los diferentes líderes políticos van a aceptar la propuesta del PPC, ¿no? Y es que en el camino, obviamente, las organizaciones políticas se van a unir, seguramente van a formar frentes, van a aglutinar a diferentes partidos políticos, porque esa es la tendencia. Eso lo hemos visto reiteradamente en toda la historia, obviamente, política en el país, Aaron. De acuerdo. También quería comentarte otro tema que es muy importante. Hoy continúa el juicio de Keiko Fujimori. Seguimos con esta novela de nunca acabar. Estimamos con el entrevistado la semana pasada, realmente no me acuerdo exactamente con quién, pero nos comentaba que mínimo iba a demorar este caso 5 años. 5 años que vamos a seguir con las mismas noticias, porque son más de 40 investigados, ¿no? No hay ni un gol de la fiscalía. Uno ¿no? de los problemas del sistema judicial en el Perú es que se demora demasiado, ¿no? Los agentes económicos están esperando que estos juicios sean de alguna manera predecibles, que puedan terminar cuanto antes posible, por el bien de todos, por el bien del país, por el bien de los investigados, por el bien además del sistema judicial. No le hace nada bien que estos tipos de juicios se demoren tanto. Obviamente las carpetas fiscales son abultadas, hay que reconocer que hay que investigar a fondo, porque no se trata de denuncias muy sencillas, son complicadas, y en el caso, por ejemplo, de Keiko Fujimori estamos hablando de una presunta comisión de delito por el caso de los cócteles, ¿es sí, así? Lavado de activos, iba a ser, Así es, complicado, claro. Y lo peor de todo, lo más grave es que el caso ya se cayó en Brasil, ahora, y Barata, y también se cayó la colaboración de Barata. Sucederá lo mismo, el caso de Lavajato ya se cayó en Brasil, Odebrecht ya ha sido limpiado de todos sus procesos, Marcelo Odebrecht me refiero. ¿Ocurrirá lo mismo en Perú? Es muy probable, ¿ah? Vamos a estar atentos qué es lo que pasa con el sistema judicial, y en este caso, en el caso, por ejemplo, de la investigación de este juicio a Keiko Fujimori y a más personas, porque no solo es ella, ¿no? Estamos hablando de varias personas más. Sí, hay casos que son más claros, otros menos claros, hay casos que no se tocan mucho, como el de Susana Villarán, quien en una radio local admitió que ella recibió aportes ilegales de Odebrecht y Bodas, pero no ha pasado nada. A ver, Rumi, tú hablabas de los
errores, de los groseros errores y problemas del Poder Judicial. Yo no entiendo cómo Fray Vázquez, quien ha estado prófugo durante varios meses, hablamos del sobrino de Pedro Castillo, que ha quedado en libertad por orden del Poder Judicial, ¿no? Un prófugo que evidentemente hay un peligro procesal, aquí existe un peligro de fuga porque ya no ha tenido reparos en fugarse, está libre, ¿no? No está bajo prisión preventiva. Yo no soy carcelero de nadie, pero me parece que un prófugo no debería recibir tal beneficio, ¿no? Definitivamente, y además en una situación donde se está investigando una presunta corrupción durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, y además estaría pasando a otra condición, ¿crees tú, en este caso el sobrino del expresidente? Como colaborador eficaz, es lo único que se me ocurre, pero no tenemos información todavía al respecto. Lo que sí es que ni siquiera un arresto domiciliario tiene en su contra. Él seguramente más adelante va a poder viajar e irse de todos lados, ¿no? Ese es el problema de la justicia en el país, no solamente de la fiscalía, ¿no? Porque la fiscalía puede pedir lo que quiera, pero es el Poder Judicial el que imparte justicia, como su nombre lo dice, y debe ponderar bien sus decisiones, ¿no? Fíjate que muchas personas están esperando justicia, porque justicia que tarda no es justicia, como dijimos muchas veces, y es necesario que el Poder Judicial de alguna manera agilice sus procesos, porque imagínate los juicios en el caso, por ejemplo, de alimentos, cuando una familia, cuando los niños esperan que el progenitor o progenitora también participen en los alimentos para la familia, muchas veces se dilatan, se extienden y por lo tanto los niños no reciben lo que les corresponde por parte de sus progenitores. Este es uno de los casos, por ejemplo. Sin embargo, son muchos más. Además, hay una carga judicial cada vez más extensa, por lo tanto, se debe acelerarse los procesos con la finalidad de mayor predictibilidad para que la gente pueda tener mayor confianza en el sistema. Claro, y hay casos emblemáticos, ¿no? Como los casos de Lavajato deberían ser tan céleres en su mayoría, en su mejor nivel, y para eso es que se necesita una sala especial que vea estos determinados casos, porque si no, no vamos a acabar nunca, ¿no? Como tú bien señalabas, ¿no? Hablamos de Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, Susana Villarán, Keiko Fujimori, Ollanta. Así es. Y no hay ninguna sentencia, ¿no? La gente lo que percibe es que hay una impunidad. Definitivamente. Estamos en altavoz en Radio Vital 91.1 FM. Envíe sus comentarios. Puede usted compartir el programa en sus redes sociales. Es importante conocer más sobre opinión, análisis, noticias en altavoz en Radio Vital 91.1 FM. Vamos a tener en un breve receso. Vamos a volver en breves momentos. Siga usted en la señal de Radio Vital. Regresamos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV.
Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Estamos de vuelta en Altavoz por Radio Vital 91.1.fm y estamos en línea con la abogada penalista Romy Chan. Buenos días, doctora. Muchas gracias por la entrevista. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Doctora, vamos de frente al grano. El Ejecutivo, a través de la Procuraduría, ha presentado una demanda competencial ante el TC. ¿Qué busca el Ejecutivo? ¿Que no se investiguen funciones a la presidenta Dina Boluarte? Bueno, probablemente sí, ¿no? Porque obviamente ellos consideran que la Constitución debe interpretarse de la manera más restrictiva posible y, por tanto, ninguna investigación puede ser realizada, o sea, ni siquiera una investigación puede ser realizada al presidente de la República cuando éste se encuentra en el ejercicio de sus funciones. No, entonces lo que se está buscando es pues que el Tribunal Constitucional, que es el más alto intérprete de la Constitución, ¿no?, pueda definir cuáles son las potestades que tendría el Ministerio Público, ¿no?, específicamente en el tema de las investigaciones que se siguen contra ella por las muertes en las protestas. Claro, el tema es que si no se pudiera investigar preliminarmente un mandatario, jamás nos hubiéramos enterado de las tropelías o los delitos que cometió Pedro Castillo durante su gestión, ¿no?, durante su mandato. Sí, claro, ni tampoco el caso de Rolex, ni tampoco el tema de la desactivación del equipo especial, un montón de cosas, ¿no? Es que realmente yo creo que la presidenta está olvidando y el Ejecutivo está olvidando que no existen derechos absolutos para ninguna persona, ¿no? Y acá no estamos hablando pues de un rey, ¿no?, de una monarquía de antaño que es absoluto, un poder omnipotente, no. Estamos hablando de un funcionario público que en el caso del presidente de la República es el funcionario de más alto nivel y que por tanto tiene la mayor cantidad de obligaciones de dar el ejemplo. Entonces, no hay pues una cosa absoluta que puede impedir una investigación. Mínimamente se debería generar una investigación. Claro, y es más, hasta en flagrancia, también el Ministerio Público debe intervenir de manera obligatoria. Sí, doctora, porque el 117 impide la acusación salvo por determinados delitos como traición a la patria, impedir elecciones, cerrar inconstitucionalmente el Congreso, etcétera, pero no impide que que el presidente de la República sea investigado en funciones. Eso se ha venido interpretando últimamente, ¿no? Exacto, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que antes no se interpretaba así. El Ministerio Público era muy restrictivo y también hay que tomar en cuenta algo, ¿no? No teníamos este tipo de casos antes. O sea, no teníamos presidentes donde era evidente que había un ilícito penal que tuviera que ser investigado mientras ellos estaban en funciones. Es más, en las primeras oportunidades que esto ocurrió, el Ministerio Público, frente a esta duda de, oye, ¿ahora qué hacemos? Estamos hablando del presidente de la República, interpretó así, de manera muy restrictiva, no se hizo problemas, ¿no? Que es justamente una cosa que le costó en su momento, ¿no?, a la doctora Zoraida Ábalos toda una crítica, ¿no?, y que luego fue cambiada, ¿no? Entonces, eso es lo que cuestiona el Poder Ejecutivo. Oye, ¿pero por qué lo cambiaron? No me gusta que lo hayan cambiado. No debe investigárseme por nada. Claro, ellos dicen así que afecta a la gobernabilidad, ¿no? Ellos señalan que afecta a la gobernabilidad, que no puedo gobernar tranquilo. Es lo que dicen. Sí, pero como lo repito, no es absurda una interpretación totalmente absoluta, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si la presidenta se escapara un día del Palacio, al estilo como lo hacía en su primer gobierno el expresidente Alan García, ¿no?, y en su moto saliera y atropellara a una persona? ¿Qué diríamos? ¿Que en ese caso tampoco se le puede investigar? No, pues ahí se le tiene que vacar. No, o por ejemplo, se molestara, le diera un ataque de histeria y apuñalara a uno de sus asesores. No, que por eso tampoco se le puede investigar porque es presidenta. No, eso es absurdo, ¿no? Entonces, claro, estoy poniendo ejemplos evidentemente radicales, ¿no?, pero un poco para que se pueda entender que no hay derechos absolutos. Entonces, mínimamente, en este tipo de situaciones, a ella se le debe investigar. Lo que pasa es que esto sí es distinto a lo que se interpretaba antes y por eso es que el Ejecutivo ha decidido plantear esta demanda ante el tribunal
para que el tribunal diga, oye, ¿cómo debe ser? ¿Cómo era antes o como lo están haciendo ahora? Claro. Muy buenos días, doctora Rumi Chan, abogada penalista. Le saluda Rumi Ceballos. Estamos en Altavoz, en Radio Vital 91.1 FM. ¿Y cómo usted interpreta esta situación en el Congreso, donde prácticamente la presidenta Dina Boluarte pasa por agua caliente, donde no se le investiga y al parecer trabajarían en pared para que no pase nada, no haya investigación en el Congreso al respecto? ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, a ver, la idea siempre ha sido que entre el Congreso, que es el poder legislativo, y el poder ejecutivo, representado por la presidenta, hay algo que se llama un control de poderes, ¿no? Que haya como una especie de contrapeso que permita que siempre cada uno de los órganos actúe por el bien del país, no por sus intereses propios. Y lamentablemente eso es algo que ahora no estamos viendo, aparentemente por esta supuesta alianza que existiría, y que hace que no piensen en el país, sino que piensen más en lo que le conviene a cada institución. Y esto lo vemos, ojo, no solo a favor de la presidenta, con el tema de las no investigaciones, ¿no? Sino también lo vemos a favor del Congreso muchas veces, ¿no? Con normas que el Congreso está aprobando que realmente no son pues las mejores para el país, con decisiones bastante cuestionables, con la baja incluso aceptación que tienen ambas instituciones en nuestro país, ¿no? Y bueno, es lo que está generando probablemente esta inseguridad institucional, esta crisis institucional de manera generalizada ya en todos los otros órganos del Estado. Y este es un claro ejemplo que yo creo que incluso van a utilizar como ejemplo en las clases de Derecho Constitucional en las universidades, ¿no? De cómo es que la afectación de este sistema de contrapesos, ¿no?, que ha diseñado la Constitución, termina generando un montón de crisis en todas las instituciones del Estado. Espero pues que esto cambie con las elecciones que se vienen, ¿no? Y es por eso que hay que hacer un llamado también a todas y todos quienes votamos, ¿no? Para que al momento de votar tengamos esto en cuenta. Es importante un contrapeso, ¿no?, entre el Congreso, entre el Ejecutivo, pero sobre todo votar por personas que quieran trabajar por el Perú. No que tengan problemas individuales que luego quieran solucionar cuando lleguen al poder, sino que utilicen el poder, pero para ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Doctora, desde su punto de vista como abogada penalista, ¿cree usted que hay alguna manera de responsabilidad inmediata por parte de la presidenta en el caso de estas muertes, de estas personas que protestaron contra su gobierno en el tiempo que pasó? A ver, ese es un tema bien sensible. Yo sé que la mayoría no ha ido contra la señora Boluarte por este tema, pero hay que tomar una cosa en consideración. La única manera de que ella pueda responder penalmente, porque así lo dicen las normas penales, o sea, independientemente de que nos guste o no nos guste, es que se pruebe que ella dio alguna orden para que la policía actúe indebidamente sin importarle la vida de las personas. Si no tenemos cómo probar esto, y estamos hablando de actuaciones aisladas de ciertos policías que no actuaron bien, que utilizaron la violencia contra lo que manda su institución, definitivamente por esos actos la presidenta no puede responder, ¿no? Porque son actos propios de los policías de manera individual. Y en el caso ¿no? de la cadena de ahí mando... yo creo que va a estar la parte difícil, probar eso. Y en el caso de la cadena de mando que tanto se habla, porque la presidenta, como sabemos, dirige todas las entidades tutelares, ¿no?, tanto de las Fuerzas Armadas y policiales. Es que la cadena de mando puede generar responsabilidad cuando justamente el líder en la cadena o algún medio en la cadena o intermedio en la cadena da una orden ilegal. Pero eso hay que probarlo. ¿No? Pero ¿qué pasa si el líder de la cadena dice, por favor, utilicen la fuerza que la ley establece, actúen siempre conforme a la ley, protejan a los ciudadanos, pero busquen reprimir, que no haya violencia, que no se afecte a otros ciudadanos en el país? Bueno, entonces ahí esa orden no era ilegal. Pero claro, si la orden era, como sea acá reprimen, si tienen que utilizar violencia, utilícenla al 100%, ahí cambia la cosa. Claro. Entonces, la cadena de mando tiene relevancia, pero en la medida en que en el mando haya habido alguna, o sea, en el intermedio o en el más alto nivel, haya habido alguna orden de actuación ilegítima, ilegal, que haya tenido que ser seguida por toda la Policía Nacional. Claro, porque... pero el asunto es, eso existió. Porque de lo contrario, Sagasti también sería responsable de la muerte de estos manifestantes durante el paro agrícola, ¿no? Por supuesto, y no solamente él, sino todo presidente de la República frente a la represión de protestas, por ejemplo, en la toma de carreteras, en la expulsión de gente que se mete indebidamente a terrenos, o sea, siempre sería pues el más alto
de la cadena que responda. Entonces hay que probar que existió esa irregularidad. En el caso de Fujimori, por ejemplo, sí se probó, y por eso se le condenó en su momento, que él tenía conocimiento de la existencia de un grupo que actuaba al margen de la ley, que era el grupo paramilitar Colina. El Grupo Colina. Y Así nos es. permitía actuar, el Grupo Colina, claro. Entonces, por eso es que se le atribuye responsabilidad en la cadena de mando, ¿no? Pero hay un acto ilegal que él tenía conocimiento existía. No debía actuar ese grupo de manera clandestina a las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Y qué Pero opinión- eso hubo que probarlo. Ya, lo mismo habría que hacer en el caso de la señora Boluarte para decir que tiene responsabilidad por eso. ¿Y qué opinión tiene usted de la respuesta que han dado los organismos de derechos humanos internacionales al respecto? Porque estamos hablando no solo de la Comisión Interamericana, sino también de otras entidades en el mundo que están velando por los derechos de las personas. Ujú. Bueno, es que lo que yo entiendo ellos están planteando es que exista la investigación. Y eso no está mal, porque de repente en la investigación algún testigo, ¿no? Alguien en la cadena de mando justamente nos cuenta algo que sí la puede comprometer. Entonces lo que dicen los organismos es, oye, que se investigue esto. Bueno, genial que se investigue. Pero ojo, una cosa es que se investigue y otra cosa es que automáticamente tengamos que atribuirle responsabilidad a la presidenta, haya o no haya cómo probar su vinculación. Eso es algo que no se puede hacer. Claro, doctora, ¿y por qué el fiscal de la Nación interino ha denunciado a la presidenta por el delito de homicidio, lesiones graves y leves si es que estos delitos no están contemplados en el 117 de la Constitución? ¿Por qué no siguió investigando este caso de las muertes durante las violentas protestas? Ujú. Bueno, lo que pasa es que, ojo, lo que dice la Constitución es que no se le puede acusar por esos delitos. Pero no es que no se le puede investigar por todos los delitos. O sea, para la investigación no habría restricción respecto de ningún delito. Claro. Solamente es para la acusación en esos otros, ¿no? Que ahí sí se podría y en los demás no, ¿no? Pero claro, el fiscal de la Nación lo que está diciendo es, oye, bueno, yo establezco que aquí para mí esas son las imputaciones, estos son los delitos y por tanto yo le pido permiso al Congreso para investigar. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Y bueno, vamos a ver ahora si el Congreso da ese permiso, ¿no? Pero no podría, ¿no? Porque no está en el 117. O sea, no podría acusarla finalmente. Ah, es que ahí es otro asunto. ¿Qué ocurre? En el proceso penal, antes sí la cosa era distinta, ¿no? Porque las etapas del proceso tenían nombres diferentes. Cuando el Código Procesal Penal se cambia, no piensan en lo que dice la Constitución, porque claro, para cambiar la Constitución hay que seguir otro procedimiento, ¿no? Entonces, ¿qué se ocurrió aquí? Antes se hablaba de denuncia penal y luego la denuncia penal, lo que el Ministerio Público hacía era la acusación, o sea, se abría proceso y venía la acusación. Pero ahora ya eso no es así. Ahora es lo primero, lo que reemplaza la denuncia, es la formalización de investigación preparatoria, Ya entendí. ¿no? Sí. Entonces, con la formalización es que se pueden pedir medidas de restricción, como por ejemplo la prisión preventiva. Entonces, claro, el fiscal de la Nación le pide permiso al Congreso, pero si el Congreso da el permiso, ahí viene el problema, se formalizaría investigación preparatoria y el fiscal de la Nación podría pedir medidas de restricción, como por ejemplo una detención. Pero eso no se puede si No. el presidente está en funciones, ¿no? Y eso es lo que cuestionan, y yo creo que ahí sí con razón, ¿no? Oye, pero espérate un momentito, ¿no? Eso es básicamente el equivalente a la acusación. Claro. Entonces eso no se podría, ¿no? Pero, ojo, no es el mismo nombre, la acusación es después todavía. Entonces hay gente que interpreta bien flexible el artículo y hay gente como la presidenta que lo interpreta bien restrictivo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que dice el Tribunal Constitucional. Claro, ¿y usted qué cree que señale el Tribunal Constitucional? ¿Que se le puede investigar o no en funciones a un presidente? Yo creo que va a decir que se le puede investigar en funciones, pero solo hasta el tope de la investigación, no de la formalización. ¿Considera que hubo un trato abusivo en el allanamiento en la casa de la presidenta Dina Boluarte al derrumbar su puerta con una comba por el caso Rolex? A ver, yo creo que mucho se ha dicho también sobre ese punto, ¿no? Y se le ha dado la culpa a la Policía Nacional. Pero hay que ser también justos, ¿no? A la policía, es verdad, en algunas cosas mete la pata y no las hace bien, pero quien ordena el allanamiento no es la policía. Quien ordena el allanamiento es el Ministerio Público, pero luego de una aprobación por parte del Poder Judicial. O sea, hay un doble control, un pedido fiscal y una aprobación judicial. La policía simplemente ejecuta. Entonces muchos decían, uy, se hizo terrible, ¿cómo lo hicieron? Bueno, pero lo cierto es que la norma establece esa posibilidad, ¿no? Y dentro del inmueble sí había presunción
de que podían existir bienes, como en efecto se encontraron, que fueron las cajas de los relojes, De acuerdo. que podían comprometer a la presidenta, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Aquí nadie tiene corona. Ser presidente del Ejecutivo, ser presidente del Poder Judicial, presidente del Congreso, no me da derecho a hacer lo que a mí se me da la gana y que el Perú sea mi chacra. No funciona así, ¿no? Y eso es algo que tenemos que entender. Entonces, bueno, yo no conozco el texto de las resoluciones de la resolución judicial que autoriza el allanamiento, pero de lo que ha salido a la luz pública, sí había elementos que podían justificar ese allanamiento, porque ya se habían pedido los relojes y no se entregaban. Doctora, y con respecto a esta ley, sobre, ya que hablamos de allanamiento, ¿usted está a favor o en contra? Y la nueva ley señala, bueno, la norma señala que no se puede allanar sin contar con la presencia del abogado defensor, de la defensa del investigado, del imputado, del allanado. Bueno, a mí me parece que es un tanto absurdo eso, la verdad. Porque el allanamiento es una medida que busca de sorpresa conseguir la obtención de pruebas. Entonces, ¿cómo se va a ejecutar esta presencia del abogado? Decirle antes no tiene ningún sentido, porque va contra la esencia del allanamiento. Decirle una vez que estoy en la puerta, sí, pero si le digo cuando estoy en la puerta, adentro, si por ejemplo yo quiero allanar droga, van a tirar toda la droga por el water, que es lo que suelen hacer, ¿no? O van a destruir las pruebas, van a quemar los papeles, hasta que llegue el abogado. Entonces, eso no tiene mucho sentido. Plantearlo así no tiene mucho sentido. Y ahí hay un gran problema, ¿no? Yo creo que se ha pensado en una persona, que claramente es el caso del señor Boluarte, lo que ha ocurrido, y no se ha pensado en la mayoría de casos, en el 99.9% restante de casos, donde sí el allanamiento es indispensable porque hablamos de allanamientos en organizaciones criminales, en casos de sicariato, en casos de violación sexual. Claro, entonces, esos son los casos que realmente azotan a nuestro país, y no se ha pensado en eso al regular el allanamiento. Doctora, ¿Qué le vamos a pedir al líder de una banda de delincuentes que traiga a su abogado para hacer el allanamiento? ¿Y con eso vamos a esperar que adentro no ocurra nada? Doctora Romichan, No, es absurdo, ¿no? ¿cómo cree que nos están viendo en otros países respecto a esto que estamos comentando? Prácticamente se está poniendo sobre aviso, en este caso a los sospechosos de posibilidad de corrupción, narcotráfico, etc. indicándoles que vamos a allanar de tal fecha, tal día, es más, tiene que estar tu abogado. ¿Cómo está la legislación relacionada en otros países? No, el allanamiento se regulaba como se regulaba antes en el Perú. Esta creación del Congreso es una cosa totalmente nueva, sui generis, que no tiene ningún antecedente en otro país, porque va contra la esencia del allanamiento. Ahí más bien yo creo que debería actuar el defensor del pueblo, ¿no? Claro. Pero bueno, no lo Pero ha hecho. también hemos visto, doctora, que los seguimientos ocurren después de meses y meses, y tampoco eso no es la esencia, ¿no? Debería ser en el mismo momento que se está llevando a cabo la investigación, ¿no? Porque ya Por supuesto. creo que recientemente vimos un allanamiento al caso de Martín Vizcarra, los intocables de la corrupción, y habían pasado varios meses. ¿Qué vas a hallar ahí, no? No, claro, por supuesto, ahí no tiene sentido porque hay una demora que no se justifica de acuerdo a la naturaleza del allanamiento, ¿no? Que es justamente de sorpresa conseguir pruebas, ¿no? Pero ojo, recordemos, eso es un porcentaje de casos bastante reducido respecto a los casos de crimen, de inseguridad ciudadana, los casos comunes, que realmente justifican y hacen que se aplique esta medida de una manera excelente, ¿no? Que permite conseguir pruebas, sobre todo en casos de drogas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el problema. Se ha visto casos políticos, sobre la base de eso se ha querido regular, pero se han olvidado del 99% restante, que son los casos donde el allanamiento funciona súper bien y donde ahora ya no va a poder ser utilizado prácticamente como una herramienta por la Fiscalía y la Policía Nacional. O sea, estamos contribuyendo con la delincuencia con normas de esa naturaleza. Pongamos un ejemplo para que nuestra audiencia entienda. Se realiza un allanamiento a una vivienda donde están integrantes del Tren de Aragua. ¿Cada uno va a tener que tener una defensa si no se puede allanar? Eso es un poco lo que la norma dice. Vamos a ver cómo lo interpreta la Fiscalía por judicial, ¿no? Que por ahí a veces ellos hacen algunas interpretaciones singulares también por producto de la necesidad, ¿no? Entonces, bueno, porque además otro detalle, eso es en el caso de que el delincuente tenga abogado. Si no le va a Y tener si no que dar tiene, oficio, ¿no? Tiene que llamar a un abogado de oficio. Y mientras todo eso sucede, las pruebas, ¿dónde quedan? Exacto, pues. Ese es el problema, ¿no? Se elimina el factor Y además, ojo, abogado de sorpresa. oficio, le vamos a dar más carga todavía al Claro. Ministerio de Justicia, porque tampoco es que haya un montón de abogados de oficio. Doctora, cambiando de tema, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, ha dicho que ya tienen ubicado a Cerrón. Y si lo tienen ubicado, ¿por qué no lo capturan? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo realmente no estoy muy segura de que tengan ubicado a Cerrón.
¿Usted cree que porque no la lo tienen única ubicado? posibilidad de que no lo detengan, Claro. si lo tienen ubicado, es porque lo han ubicado fuera del Perú, y por eso la policía no puede actuar, porque no tiene competencia. ¿No? Entonces, si sí. es que está en el Perú, como han dicho ellos, no, como ha dicho el ministerio, el ministro, entonces se supone que lo deberían detener, y si no lo hacen, yo creo que es porque en verdad no lo tienen ubicado. Claro, porque venimos escuchando desde distintos entes, el Ejecutivo, la policía, que ya estamos a punto de capturarlo. No pasa esta semana, pero sigue pasando el tiempo y aún no sabemos cuándo se va a detener al prófugo, ¿no? Así es, y además han salido a la luz chats, han salido a la luz conversaciones que también mostrarían que él cuenta con datos que le van pasando para evitar su captura, ¿no? De diferentes funcionarios del Estado. Sí, hablamos específicamente de Kelly Portalatino, quien en un chat con Cerrón le dijo, cámbiate de ubicación. Es un delito grave, ¿no? Claro. Es que le está ayudando a escaparse. Ese es un acto de encubrimiento personal. Le está ayudando a sustraerse de la investigación. Y además otro Sustraerse de la condena en este caso. sí, y ya la fiscalía abrió una investigación al respecto. Además otro congresista dijo que él se comunicaba con Cerrón tranquilamente, que la policía puede hacerlo, que simplemente llame a su número. Bueno, entonces si es así, hay una voluntad del Ejecutivo de Dina Boluarte específicamente de no querer capturarlo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Ese es un Lo cual sería terrible. Estamos porque hablando de una vez más, ¿no? 300... Perdóname, estamos hablando de 310 días, justamente inubicable en este caso, pero sí, el ministro señala que ya está ubicado y que en cualquier momento podría ser detenido, pero eso no se cree. Vamos a hacer una breve pausa, doctora Romy Chan, es en línea, por favor, estamos en altavoz en Radio Vital 91.1, ya volvemos. Ok. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Estamos de regreso en Altavoz por Radio Vital y estamos en línea con la doctora Romy Chan. Doctora, Alberto Fujimori ha recibido más de 10.000 soles en julio por concepto de pensión vitalicia. ¿Cree o no que usted que debe recibir este beneficio el expresidente? Una precisión, 15.600 soles. No, que le han descontado de salud. Ah, Sí. entendible. Así es. Bueno, hay todo un tema ahí, ¿no? Porque el Congreso, bueno, lo autorizó y en esa medida, como lo aprobó, es que por eso cobró, así de simple, ¿no? La pregunta es si lo debió autorizar. Esa es la pregunta. ¿No? Ese es el asunto, ¿no? Y bueno, ahí hay un tema, ¿no? Porque la norma dice que los presidentes que han tenido una acusación constitucional no deberían de recibir esta pensión vitalicia. Y claro, lo que se dice es, oye, pero es que no es tanto, él no tuvo tanto una acusación constitucional, lo que tuvo es una condena. Sí, pero yo creo que peor, pues, ¿no? esto es un poquito raro, ¿no? Porque esto es como decir, oye, el que robó no puede recibir pensión vitalicia, y es como responder, no, pero aquí no robó, acá lo que hizo fue matar.
Claro, es absurdo, ¿no? Sí, pero matar es peor, pues. Entonces es una interpretación un poquito súper flexible, para decirlo diplomáticamente, ¿no? De la norma. Y haber estado, bueno, el indulto que se le otorgó, ¿lo convierte en una persona rehabilitada? No, porque el indulto que se le otorgó lo que hace es borrar la pena. O sea, desaparece la obligación de cumplir en la cárcel la condena. Eso es lo que hace. Pero no desaparece la razón por la que se le condenó. Y este dinero, no desaparece el delito. Este dinero de pensión vitalicia puede ser retenido como para parte de pago de su reparación civil, que son como 57 millones de soles. Pues habría que hacer un trámite, no es tan automático, ¿no? Eso tendría que pedirlo a la Procuraduría para ordenar, así tipo pensión de alimentos, que se retenga y no se le entregue el dinero, ¿no? Bueno, recordemos que al inicio también él dijo que iba a pedir la pensión, creo que no solo dijo su hija, ¿no? Para ir cumpliendo con el pago de la reparación. Y es más, en esa oportunidad todos dijimos, wow, pero ¿cuántos años tendría que vivir para tendría que vivir hasta 200 pueda años. pagar a un monto de 15.000 soles la reparación? Doctora Romy Chan, sin embargo, como usted sabe, esta decisión está generando bastante controversia. El público obviamente tiene una posición desfavorable respecto a esta decisión, debido a que se está entregando una pensión vitalicia a un presidente que sí, efectivamente, pues tiene una sanción judicial, sin embargo ha sido indultado. Y este indulto, como usted lo señala, no borra necesariamente la pena. ¿Qué hacer? ¿Se debe revisar? ¿Debería haber una mayor investigación o en todo caso un mayor análisis respecto a esta decisión? Yo creo que sí, ¿no? O sea, tendría que revisarse si fue correcto, ¿no? El otorgamiento del indulto en ese contexto. Perdón, el otorgamiento de la pensión. De la pensión vitalicia, así es. De la pensión vitalicia, así es, ¿no? Pero ojo, yo sé que a veces hay cosas que a nosotros los peruanos nos indignan, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchamos el caso de un violador de menores, eso indigna, ¿no? Y la primera reacción de todos es que lo maten a ese sujeto, ¿no? No merece vivir. Ya, pero a veces hay cosas que nosotros deseamos en el momento, ¿no? Pero que no necesariamente jurídicamente se pueden hacer. Eso también la gente lo tiene que entender, porque a veces el daño que se hace es peor que la solución. O sea, la solución, es peor que la enfermedad, ¿no? Entonces, algo parecido ocurre aquí. Habría que ver si jurídicamente corresponde o no, y el análisis debe hacerse jurídicamente. Por coincidencia, en este caso, yo creo que no correspondería por el tema de la acusación constitucional que menciona la norma, ¿no? Pero no es tanto que se revoque o se mantenga porque al pueblo no le guste, ¿no? Porque a veces puede no gustar, por lo que eso es lo que también los jueces tienen que entender. Las decisiones jurisdiccionales, las decisiones congresales, no pueden estar necesariamente en función a los bonos que yo voy a ganar del pueblo, sino a lo que es correcto y es lo mejor para el pueblo. Bien, doctora, estamos nuevamente aquí en Altavoz, en Radio Vital 91.1 FM. Aarón, tu pregunta, con esto estaríamos ya prácticamente cerrando el programa. Sí, doctora, hemos visto que personajes investigados por el equipo especial el EFICOP han recuperado su libertad, como Sada Goray, quien ella misma admitió que había entregado coimas a cambio de que su empresa Marca Group sea favorecida. También Mauricio Fernandini ha recuperado su libertad. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, nosotros tenemos un gran tema, ¿no? Para empezar, el uso de la figura de la colaboración eficaz, que muchas veces genera estas liberaciones, como por ejemplo me parece el caso del señor Fray Vázquez, ¿no? Que él ha salido libre y su abogado ha aclarado públicamente que es por el tema de la colaboración eficaz. Y eso genera estas libertades. Pero también hay otro asunto que no tiene nada que ver con la colaboración, que es la demora del Ministerio Público en las investigaciones. Y estoy hablando aquí de casos como el de Keiko Fujimori, ¿no? Como el de Humala, ¿no? Nadine Heredia. Y bueno, ahora no sabemos si eso aplica también a la señora Sada Goray y al señor Fernandini. ¿Qué es lo que pasa, no? La demora del Ministerio Público es de tal magnitud que los plazos se terminan venciendo o estando por vencer y no llega a demostrar lo que quiere. Y eso, por supuesto, hace que el ciudadano diga, oye, perdón, a mí no me han condenado a la presunción de inocencia, yo tengo derecho a salir libre. Claro. Por ejemplo, el caso del señor Fujimori, ¿no? O los señores Humala. Susana Villarán, que no tienen impedimento de salir del país, ¿no? En la cárcel. ¿Tanto para qué? Para que al final, vence el plazo, se le deje en libertad. Y miren, hasta ahora no tenemos nada en su caso, ninguna condena. Perfecto, doctora. Muchas gracias por la entrevista.
Hasta la próxima oportunidad. No, al contrario, ustedes. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Romy Chan, abogada penalista. Gracias por estar en Radio Vital, gracias por estar en Altavoz. Hoy, lunes 12 de agosto de 2024, estuvimos con Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios. También nos acompañó aquí en el set del programa Eduardo Segarra, economista investigador de GRADE. Y hemos tenido hace breves momentos por línea telefónica a la abogada penalista Romy Chan. Muchísimas gracias por su preferencia. Nos vemos el día de mañana con un programa poderoso para usted, con más noticias, análisis, opinión en Altavoz, en Radio Vital 91.1 FM. Mi nombre es Rumi Ceballos y estoy con Aarón Salomón. Tu despedida, Aarón. Muchas gracias, hasta mañana, nos vemos. Muchísimas gracias. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Estás con Identidad TV.